estado informándonos. Ahora te hago la posta y que tengas una buena tarde, Carlos Villarreal. Me quedo además en compañía del congresista Ricardo Burga, el excongresista de Acción Popular, ha estado sentado al lado del presidente del Congreso en esta conferencia de prensa. Congresista Burga, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto escucharla, en sus órdenes. Bueno, para la pregunta tomo la última frase que conversaba con Carlos Villarreal, que ha estado cubriendo toda la tarde los acontecimientos, y es que hemos escuchado todos al señor Merino irritado, molesto de ser acusado de sedición o de intento de sedición. Sin embargo, todavía no nos queda claro, y debo confesarle, en las redes sociales están haciendo mucha mofa de las explicaciones de a santo de qué había que llamar al comandante de la Marina y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para explicarles qué. Bueno, la intención del presidente del Congreso, tal como lo he explicado, es que habiéndose filtrado la información de que se estaría pidiendo la vacancia del presidente Vizcarra, la única intención ha sido de dar tranquilidad y decirle que se iba a cumplir con todo el procedimiento constitucional que este establece, ¿no? ¿Y por qué las Fuerzas Armadas habrían pensado lo contrario? ¿Qué cosa? Porque siempre históricamente las Fuerzas Armadas han cumplido un rol entre comillas de vigilancia del sistema democrático, que en los últimos años ha venido perdiendo vigencia. Pero siempre, además, el presidente del Congreso, acuérdese usted, que en su discurso manifestó y transmitió un mensaje de tranquilidad no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a la población en general ante un pedido de vacancia. Cualquier pedido de vacancia del presidente de la República siempre genera inestabilidad, se quiera o no. Y eso es lo que hay que reconocer. Lo que ha querido el presidente del Congreso es la tranquilidad suficiente y la seguridad de que acá no se estaba complotando contra nadie. ¿Y por qué la insistencia? Porque se estaba tratando de acelerar una vacancia. ¿Por qué la insistencia? A ver, le pregunto, porque él intenta contactarse con el jefe del Comando Conjunto, no le contesta, sigue insistiendo, no le contesta, sigue insistiendo, no le contesta, manda de emisario al señor Otto Guibovich. Bueno, ya pues, tampoco le tenía cierto, decirle, Patricia, señor... Eso no es cierto. Perdón, discúlpeme, señor Burga, solo para ordenarnos en la comunicación. Estoy citando lo que dicen las informaciones. Explíqueme usted por qué eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la conversación que ha tenido el señor Otto Guibovich ha sido el día siguiente y no fue con el señor Astudillo, sino con el general Chávez. Y fue a raíz de una expresión que tuvo el general Chávez contra el presidente del Congreso. Toda vez que tengo entendido que Otto Guibovich es amigo personal del general Chávez, porque inclusive él estaba subordinado al mando de Otto Guibovich en algún momento, por esa confianza es que Otto lo llamó para explicarle y decirle que no estaba de acuerdo con las expresiones que había dado Chávez con respecto al presidente Merino. Yo he escuchado al señor Guibovich más temprano decir que en vista de que no le levantaban el teléfono y que le parecía una falta de respeto al presidente del Congreso de la República, y han sido palabras del señor Guibovich, aquí en RPP, él hizo la llamada. Entonces, está en todo su derecho, yo no estoy criticando la acción, pero había claramente una insistencia que está bien que quieran insistir, pero la pregunta es para decir, esténse tranquilos, ¿tanta insistencia para eso? Mire, lo que yo sé es que Otto llamó al general Chávez y no al general Astudillo. Eso es lo que tengo entendido. Sí, claro, porque el general Astudillo yo no les iba a contestar de ninguna manera, eso estaba claro. En fin, ¿considera que fue un error? ¿Que se ha prestado toda esta malinterpretación? Mire, acá, como ustedes han dicho, acá no se puede estar poniendo a las Fuerzas Armadas al medio, tratando de jalar para uno de los dos lados las Fuerzas Armadas. Lo que yo lamento es que, a pesar de que el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas habían sacado un comunicado, que fue público además, cuando el señor Walter Martos asumió el primer ministro, el general Chávez, el Ministerio de Defensa, saludando la designación de ellos en el gabinete. Cosa inusitada e inédita en la historia republicana. El Comando Conjunto se supone que está al margen de todas estas acciones políticas, sin embargo lo hicieron. Señor Burga. Me causa extrañeza que cuando las Fuerzas Armadas salen a apoyar al Ejecutivo, bueno, pero cuando alguien llama a un general, es malo, a través del Congreso. Yo entiendo, señor Burga, no hay una equidad en este sentido. Yo entiendo el razonamiento, pero también sería importante que me ayude, porque creo que la población está bien confundida y cuando se citan las cosas fuera de contexto se genera más confusión, y me gustaría que me ayudara a entender lo que acaba de decir. El Comando Conjunto sacó una felicitación cuando el señor Martos fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, porque era un orgullo para la institución que uno de los suyos haya alcanzado ese
ese cargo. Era como que el colegio médico hubiera sacado un comunicado similar si hubieran nombrado a un médico. No había en ese momento un tema de crisis, ni estaba inestabilidad. Las Fuerzas Armadas están impedidas de entrar en política. No es entrar en política. Felicitar a una designación no es entrar en política. Eso se hace en la interna, señora. Eso no se hace público. Y eso entonces es equivalente a haber llamado al señor, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o al comandante de la Marina cuando... Estamos tratando de desviar el asunto de fondo realmente. Y el asunto de fondo son los audios vergonzosos, ¿no? Que han sido grabados por personal del entorno del presidente Vizcarra. Y hoy día el presidente Vizcarra quiere, mediante regularidades, evitar la presencia en el Congreso para unas explicaciones. Acá no se le está vacando al presidente Vizcarra. Acá lo que se ha hecho es presentar una moción para invitar al presidente de la República, siguiendo el tema constitucional de una posible vacancia, para que venga a dar sus explicaciones. De acuerdo, más allá... Lo que nos hemos cansado de explicar es que lo que queremos es que el señor Vizcarra tiene que dar una explicación. No puedo estar más de acuerdo con usted, señor Burga. El presidente Vizcarra... Nosotros lo que queremos, y es más... Pero déjeme... Yo he manifestado públicamente que el mensaje del señor Vizcarra se equivocó de largo a largo. De acuerdo, señor. A reconocer que se equivocó y que se ponía a disposición de las autoridades. Pero lo que va a pasar de aquí... que no hubiera pasado absolutamente nada. Pero lo que va a pasar de aquí en adelante es importante. Nadie puede estar más de acuerdo con usted. En todo caso, ningún periodista no podría estar en desacuerdo en que se necesita saber toda la verdad detrás de esos audios. ¿Qué es lo que quiere evitar el presidente Vizcarra? Yo estoy planteando la pregunta, lo que va a hacer el presidente Vizcarra, ya veremos cuál será su respuesta. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Entonces, ¿ustedes creen que en este momento el señor Vizcarra se va a escudar en las Fuerzas Armadas y está usando las Fuerzas Armadas para no asumir la responsabilidad de responderle al Perú? ¿Esa es la interpretación del Congreso de la República? Mire la presentación del primer ministro el día de hoy. Es un mensaje velado y muy subliminal. Entonces, ¿ustedes creen que sí? Y la foto que ha presentado tienen mi total rechazo y creo que la totalidad del Congreso, ¿no? ¿Y cree usted que en caso la vacancia prosperara, porque todavía no sabemos si van a alcanzar todos los votos que se necesitan o no, las Fuerzas Armadas impedirían que se siga el curso natural de la vacancia de un presidente? Mire, me parece extraño algunas medidas del Ejecutivo en trasladar fondos a última hora a las Fuerzas Armadas, 500 millones de soles, 80 millones la última semana. Hay algunos indicios que podrían indicar esto, ¿no? ¿Cree usted? Espero equivocarme y espero yo ser el equivocado realmente. Por el bien del país espero yo equivocarme. ¿No es extraño que habiendo sido Acción Popular un partido que ha sufrido el embate de un golpe militar, el hecho de que un golpe militar ponga fin a un gobierno democrático, haya creído el señor Merino que era necesario conversar con las Fuerzas Armadas cuando el proceso que iba a darse se iba a dar estrictamente por las vías que la Constitución se lo permite en el Congreso de la República? Seguimos desviando el tema de fondo. El tema de fondo son los audios, no es la llamada del presidente Merino a un comandante general de la Marina o del Ejército. Lo que pasa, señor Burga, es que el que ha dado una conferencia de prensa al respecto es el señor Merino Lama y por eso estamos conversando con usted. A raíz de la conferencia de prensa que ha dado el general Martos el día de hoy. Entonces, por eso estamos conversando, señor Burga, porque usted se ha sentado ahí a dar esa explicación y queremos saber exactamente, al igual que le preguntaremos al presidente Vizcarra si nos lo permitiera todo lo que tiene que ver con sus audios, queremos entender perfectamente cuál fue el sentido de esa llamada y por qué ha escalado a este rumbo. Dar la tranquilidad al país y a todos los peruanos, sean civiles o militares. ¿Y no lo pudieron hacer a través de un comunicado, por ejemplo, general? Quizás pudiera haber sido, pero además hay que decirlo, si nosotros hubiéramos estado complotando, como ha dicho y argumentado el presidente Vizcarra, el señor Merino no lo hubiera manifestado en su discurso. De acuerdo. Ese es el mejor testimonio que acá no hay ningún complot. ¿Creen que esto... nadie complota y lo hace público, ¿no? Me parece raro hacer un golpe de Estado por WhatsApp, ¿para qué le voy a negar? Ese es un argumento que los asiste. Pero sí le quería preguntar cómo complican los objetivos que tenían, porque ustedes han votado por la vacancia y tengo entendido que ese es el objetivo que tienen. Hemos votado y lo soy honesto, señor Patricia, por favor, señor Burga, para que el presidente Vizcarra venga a dar explicaciones al Perú y a pedir disculpas por sus expresiones insultantes al Congreso de la República. O sea, no tenían... Acción Popular siempre ha sido un partido que ha luchado contra las dictaduras
Y fue el presidente de Paniagua quien capturó a Montesinos en Venezuela y encerró a toda la cúpula militar corrupta que gobernó De durante... acuerdo. Entonces, ¿No es cierto? para precisar, ustedes han votado porque lo quieren escuchar y ahí van a tomar una decisión final. Así es. Y eso lo han manifestado en reiteradas oportunidades. Claramente el presidente no creo que asista, puede mandar incluso a su abogado si es que Está en su libertad. Está en su libertad. ¿Cree que esto ha terminado, este tema de las llamadas ha terminado mellando no hacia la opinión pública, que es un caso ya complicado, sino dentro del propio Congreso de la República? El señor Urresti, por ejemplo, dijo que después de la llamada del señor Merino, las Fuerzas Armadas retiraba su voto en favor de la censura de la vacancia del presidente Vizcarra. Bueno, el señor Urresti nos tiene acostumbrado a ese tipo de declaraciones, ¿no? Que después se está corrigiendo, así que no me extraña. No le extraña. Estoy seguro que ahora en la reunión de voceros de repente va a decir otra cosa. De acuerdo. Finalmente, ¿qué esperan que ocurra en los siguientes días? ¿Cuál es el rol que cumple, y acá sí se lo pregunto con claridad, el presidente de la Comisión de Fiscalización, porque está involucrando o metiendo al señor Merino en un paquete muy complicado? Se habla de que hubo un complot entre ellos para vacar al presidente Vizcarra. ¿Se van a desmarcar ustedes del señor Alarcón? ¿Es un juego propio el del señor Alarcón o aquí hay un trabajo en equipo, por decirlo de alguna manera? No hay ningún trabajo en equipo y prueba de ello, que no hay tanto trabajo en equipo, que nosotros dejamos en libertad, a pesar que a veces nos critican a la bancada de Acción Popular por dejar en libertad a nuestros congresistas para que voten de acuerdo a conciencia, que 6 de los nuestros han votado en contra y en abstención. Esa es la mejor demostración que no hay ningún tipo de complot ni ninguna componenda con nadie. ¿Y confían en que el señor Alarcón Si hubiéramos tenido un tinglado, hubiéramos votado todos disciplinadamente por una moción, ¿no es cierto? Apoyando la moción de vacancia. ¿Y tienen ustedes...? Que además va a haber van a presentar una moción el día lunes para formar una comisión investigadora por el caso de los audios. No sé si esta prospera porque no conozco en sí en el fondo de la moción. Creo que están pidiendo el retiro del señor Alarcón. Tendremos que evaluarla dentro de la bancada, qué implicancias puede tener esto y cómo podría suplirse en caso que sea sacado de la presidencia de fiscalización del señor Alarcón. ¿Quién la asumiría también, no? El señor, varias cosas. El problema del señor Alarcón, más allá de los cuestionamientos que se le tienen en las investigaciones y las acusaciones a las que tiene que responder ante la justicia, es que pertenece a un partido político que efectivamente no es muy amigo de la democracia y que ha pedido vacancia ya varias veces y que bajo casi cualquier excusa quieren terminar con el gobierno, imponer nuevas constituciones, etcétera. La pregunta es... ¿confían ustedes en que la información que está presentando el señor Alarcón sea del todo fidedigna, valiosa, válida y que no haya detrás de eso intereses secundarios o subalternos a los que ustedes terminen haciéndole el juego? Dos cosas. Primero, cuando un integrante de nuestra bancada salió a pedir la vacancia, que fue Orlando Arapa, salimos unánimemente y en menos de 20 minutos... Eso lo recuerdo claramente que todos salieron a decir que no, sí. Así es, ¿no es cierto? Es la mejor demostración que nosotros no estamos buscando la inestabilidad y menos la vacancia de alguien. Y en segundo lugar, los audios ya fueron reconocidos por el presidente Vizcarra. Además de eso, han sido revisados no por uno, sino por dos peritos, porque un perito fue cuestionado, un par de peritos fueron cuestionados. Se ha enviado a un segundo perito y ha ratificado el primer informe, que son auténticos y no han sufrido manipulación. Pero no podemos negar el hecho de que si se vaca el presidente Vizcarra, asume la presidencia el señor Merino, ¿no? Es un tema que se verá en su momento y que no es prioridad para nosotros. La única prioridad para nosotros es que venga el señor Vizcarra, y espero que venga por la salud y la tranquilidad del país, a darnos una explicación, no solamente del Parlamento, sino los 32 millones de peruanos. Y espero que la prensa nos ayude en este tema, porque es importantísimo saber si el presidente Vizcarra ha mentido, o simplemente se equivocó, o simplemente confió demasiado en dos señoritas de su entorno. Seríamos los primeros interesados en que viniera incluso a darnos explicaciones a nosotros acá en el set. Créame que tenemos en ese punto todos el mismo interés, señor Burga. Finalmente, bueno, ya veremos cuáles son las acciones que se dan a continuación. Faltan varios días, cualquier cosa puede pasar en estos días, hay que decirlo. ¿Tiene usted información sobre posibles audios que tenga el señor Alarcón o más información que vaya a sacar a la luz, o todo lo que tenemos entre manos es lo que hay? Hasta donde yo sé, yo conversé ayer con el señor Alarcón, porque además yo soy parte de la Comisión de Fiscalización. Me manifestó que no había más audios, por lo menos que él no tenía más audios, ¿no? Que sí había rumores en que iban a llegar 2 más en cualquier momento, pero no me explicó de quién o cómo.
Además, los audios que llegaron acá, como bien dijo el señor Alarcón, fueron anónimos la entrega, ¿no? ¿Exigirían ustedes que cualquier otra información pase primero por la Comisión de Fiscalización antes de ser presentada en el Pleno como se presentó la última? Sí, eso sí, cierto. Ya. Muy No bien. sé si quieres. Mínimo, ¿no? Para que no haya más sorpresas y porque por lo menos se pueda manejar mejor la información y no generar tanto desconcierto de golpe. No en favor del presidente, señor Burga. Yo creo que usted y yo entendemos perfectamente que aquí lo que hay es una población ya bastante golpeada por la crisis y que necesita un poco de tranquilidad. Esperemos que el Congreso puedan trabajar para brindar esa tranquilidad al pueblo peruano. Muchísimas gracias, congresista Burga, por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Son las 5:13 de la tarde y nos vamos con Helen Meniz, que tiene información para nosotros. Helen. Gracias, Patricia. Buenas tardes. Directo en directo.